Bienvenidos. En este nuevo episodio de Cautivos del Misterio nos adentraremos en la vida de un hombre que, desesperado por no encontrar trabajo, finalmente lo hace como empleado de guardián de un antiguo cementerio. Pero, ¿qué secretos acechan en la tierra de los muertos? Acompáñale mientras se sumerge en las sombras de la noche, enfrentándose a sus propios miedos y descubriendo que en ocasiones los vivos pueden ser más inquietantes que los muertos. ¿Qué misterios acechan entre las lápidas y los mausoleos? Descúbrelo en este episodio lleno de suspense, donde cada paso revelará una verdad aterradora. No te pierdas esta historia única que te hará dudar de lo que yace más allá de la vida en Cautivos del Misterio. Suscríbete para no perderte esta escalofriante experiencia y recuerda que también nos puedes encontrar en Spotify con el mismo nombre y de la misma manera en nuestras redes sociales de Twitter y de Instagram. Dicho esto, empezamos. El episodio de hoy se titula Cuidador de recuerdos. Rubén, un hombre de aspecto curtido por la vida, se encontraba atrapado en las garras de la desesperación. Después de meses de búsqueda infructuosa de empleo, la única oferta que pudo encontrar fue la de guardián nocturno en el cementerio del pequeño pueblo donde residía. Los muertos no pueden hacer nada, pensó consolándose a sí mismo. Son los vivos los que hacen daño. La primera noche de Rubén en el cementerio fue más silenciosa de lo que esperaba. La luna iluminaba las lápidas con su luz pálida, y el viento susurraba entre los árboles cercanos. A medida que caminaba entre las hileras de tumbas, se sentía extrañamente tranquilo. Los muertos, según sus propias palabras, no eran la amenaza. Con el tiempo, Rubén se acostumbró a su rutina nocturna. Paseaba entre los mausoleos en silencio, vigilando el sueño eterno de aquellos que yacían debajo de la tierra. Sin embargo, una noche, mientras se refugiaba del frío en la pequeña garita que le servía de guarida, se encontró con un visitante inesperado. Una figura etérea, apenas visible entre la oscuridad, se materializó frente a él. Eran los ojos de una mujer, o al menos lo que quedaba de ellos, que parecían buscar consuelo en la penumbra. Rubén, sorprendido pero sin miedo, escuchó cómo la figura susurraba palabras apenas audibles. «Por favor, ayúdame», suplicó la voz fantasmal. «Mi tumba está descuidada y nadie me visita. Limpia mi lugar de descanso, por favor». Rubén, más desconcertado que asustado, asintió con cautela. A medida que la figura se desvanecía en la oscuridad, pudo sentir la presión de una tarea no solicitada. A partir de esa noche, los muertos, lejos de ser la amenaza que imaginaba, se volvieron más como inesperados compañeros de trabajo. Cada noche, diferentes almas perdidas se presentaban ante Rubén, compartiendo sus quejas sobre la negligencia de sus tumbas. Aunque inicialmente se resistió un poco a cumplir con sus peticiones, Rubén empezó a notar que su desdén se desvanecía. Después de todo, ¿quién más iba a escucharles? Con el tiempo, Rubén se sumergió en su tarea de cuidar las tumbas olvidadas. Armado con una pala y una escoba, se dedicaba a limpiar y cuidar los lugares de descanso de aquellos que ya no tenían voz. Aunque algunos lugareños murmuraban que el guardián del cementerio había perdido la razón, Rubén encontró un extraño consuelo en su nueva rutina. Sin embargo, no todos en el pueblo comprendían su compromiso. Una noche, mientras trabajaba en la tumba de una niña que había partido demasiado pronto, escuchó risas distantes y murmullos burlones. Un grupo de jóvenes del pueblo se burlaba de él, preguntándole por qué perdía su tiempo con los muertos. Furioso pero contenido en su enojo, Rubén respondió: «Los muertos no pueden hacer nada, pero los vivos pueden ser crueles». Los jóvenes, sin entender del todo la profunda conexión que había forjado con los espíritus, se retiraron con risas nerviosas. La noche siguiente, mientras paseaba entre las sombras, Rubén notó que las risas y los murmullos continuaban, pero esta vez otras voces inquietantes se mezclaban con los sonidos del viento, como susurros lejanos que resonaban entre las lápidas. La figura de la mujer de ojos vacíos apareció de nuevo.
esta vez con una expresión de tristeza. «Ellos no lo entienden», susurró la figura, «pero tú lo haces. Gracias por escucharnos». Rubén, ahora aceptando plenamente su conexión con los muertos, asintió solemnemente. A medida que las noches pasaban, la tarea de cuidar las tumbas se volvió más personal. Se sumergió en historias de vidas truncadas y destinos truncados, encontrando consuelo en el hecho de que él, al menos, podía brindarles un poco de atención y respeto. El pequeño pueblo, inicialmente escéptico sobre el cambio en el comportamiento de Rubén, empezó a notar una transformación en el cementerio. Las tumbas antes descuidadas ahora brillaban con un cuidado amoroso. Aunque algunos seguían considerándolo un excéntrico, la mayoría comenzó a respetar la dedicación de Rubén hacia los muertos. Una noche, mientras contemplaba el resultado de su labor, Rubén se dio cuenta de que, de alguna manera, había encontrado su propósito entre las lápidas. Los muertos, lejos de ser una carga, se habían convertido en sus compañeros silenciosos, y el acto de honrar su memoria le proporcionó un consuelo que nunca había imaginado. El pueblo, que una vez lo miró con escepticismo, ahora veía a Rubén como un cuidador de almas perdidas. Y aunque los vivos aún podían hacer daño, Rubén encontró la paz en el hecho de que había descubierto un lugar donde la compasión y el respeto superaban las sombras de la desesperación.